abarcando áreas como abastecimiento, tesorería y presupuesto público, lo posiciona como un referente dentro de la materia. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Administración de Organismos de Estudios y Diseños de Proyección de Proyectos de Inversión de la Presidencia de Consejos de Ministros, desde donde contribuye, desde donde contribuye activamente en la optimización de los procesos administrativos del Estado. Bien, el ingeniero Edwin Revilla García nos va a ilustrar con el tema titulado Actuaciones preparatorias en la nueva ley de contrataciones del Estado. Sin más preámbulos, ingeniero tiene la palestra a su disposición. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, ingeniero, sí se lo escucho. Buenas noches, ¿no? Antes que todo, agradezco la invitación de Lidera. La verdad que me siento muy honrado de poder participar y poner mi granito de arena respecto a las experiencias que uno pueda tener en el marco de esta nueva normativa que nos va a regir a partir del 22 de abril, ¿sí? Bueno, seguidamente paso a hacer una breve, digamos, descripción de lo que se va a tratar, ¿no? Estoy poniendo en pantalla una breve, digamos, diapositivas que fueron presentadas últimamente hace como un par de semanas, ¿no? Por el Ministerio de Economía, en un evento que hubo acá en el Centro de Convenciones de Lima respecto a la contratación pública y las inversiones, ¿no? Que es lo que básicamente la normativa está buscando, ¿no? Básicamente destrabar aquellas obras, ¿no? Y minimizar digamos, aquellos costos que se han generado y se generan actualmente por la normativa actual, ¿no? Eh, que son los llamados costos de transacción, ¿no? Haciendo un breve resumen, ¿no? Esta nueva normativa, mirando la literatura, recoge más o menos 411 artículos, ¿no? En su reglamento. Entonces, se pueden imaginar lo extenso que va a ser, ¿no? Conocer la misma, la casuística que se va a dar y comparado con la normativa actual que todavía sigue vigente, ¿no? De la 3225, que tan solo cuenta con 270 artículos. Ahí hay una gran diferencia, imagínense, que no solamente pues, se puede apreciar desde el punto de vista de decir, es más norma, más, digamos, más restricciones, sino que lo que se ha buscado es, de alguna manera, implementar, ¿no? Casuística que nos permita, digamos, ejecutar de mejor manera, ¿no? Las contrataciones y adaptarse a cada una de sus particularidades, ¿no? ¿Podríamos pasar, por favor, a la segunda diapositiva? Ya. En esta diapositiva podemos apreciar a grosso modo, ¿no? Cómo va a ser el tratamiento en general, ¿no? De los actos preparatorios, propiamente dichos, en esta nueva normativa, ¿no? Si se dan cuenta, hay cuatro bloques grandes, ¿no? Primero, ya se ha ido dando fuerza un poco al tema de la programación multianual, ¿no? Que antes era simplemente mencionada, pero ahora, digamos, ha agarrado una fuerza más sólida, ¿no? Considerándose desde el inicio en la normativa de contratación pública, ¿no? Esta programación multianual eh, implica, como se ve en el gráfico, tener planes integrados, generar un cuadro multianual que va de la mano con el famoso PIA, ¿no? Que es el presupuesto institucional de apertura, y que va a generar, de alguna manera, las primeras adquisiciones, ¿no? La gestión. Estas compras evidentemente pueden ser onerosas, ¿no? Es decir, con presupuesto público o no. Y después generar un pago. Y aún así, con estas compras que se puedan realizar, algunas serán, digamos, llamémosle tipo bienes de consumo y otros serán bienes muebles que pueden ser activos. Y que en el camino estos bienes conllevan pues a propiamente por su naturaleza algún almacenamiento, es decir, propiamente en un almacén, su distribución o transporte o formarán parte del activo institucional. Eh, en la parte inferior de la diapositiva podemos apreciar que para esta serie de operaciones eh, intervienen los diversos sistemas administrativos que nos regulan, ¿no? Por ejemplo, en la parte, digamos, que está coloreada con color azul, al inicio participa activamente el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
ya que una vez que se ha, digamos, elaborado el cuadro multianual, ya una vez que se realizan las compras, hay dos intervenciones, ¿no? Eh, para el pago propiamente dicho, puede ser, interviene el Sistema Nacional de Tesorería, que es para los pagos, o el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, si aquellos recursos provienen, pues, de alguna entidad cooperante. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Un poco ya adentrándonos a lo que estaba en la diapositiva anterior, ¿no? Es nuevamente la programación de bienes, servicios y obras, ¿no? Como se dijo inicialmente, se tiene un PIA, ¿no? Que normalmente se aprueba por las entidades en el último mes del año, que es diciembre por lo general, ¿no? Luego de lo que cual viene aprobado, hay un plazo de ley, según una norma, que son 12 días hábiles siguientes, en el cual se debe aprobar el cuadro multianual, ¿no? Se genera, y el cuadro multianual sigue de base, o sirve de base, disculpe, para la elaboración del famoso Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones, si bien se aprueba, digamos, llamémosle documentariamente, ¿no? Tiene un plazo también para su publicación que está señalado en la norma, ¿no? Normalmente se tiene que registrar en el aplicativo conocido como el SEACE, Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, y su publicación también, por lo general, en la web, ¿no? Institucional. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Eso es con respecto a la primera, llamémosle, fase. Ya en el proceso de contratación, ¿no? Propiamente dicho, tenemos señalado con uno, 2 y 3, ¿no? Uno vienen a ser las actuaciones preparatorias, 2 la fase de selección propiamente dicha y 3 la ejecución contractual. En la fase de actuaciones preparatorias, eh, digamos, no hay mucha diferencia con lo que normalmente se ha venido manejando en las normativas precedentes, ¿no? Evidentemente hay un requerimiento que debe dar origen a todo este proceso propio de contratación. Ese requerimiento, de alguna manera, debe interactuar con el mercado para saber, eh, uno, si la necesidad que queremos satisfacer, digamos, puede ser suplida por el mercado o de repente hay que hacer, pues, algunos ajustes, ¿no? En principio, la integración del mercado lo que nos va a arrojar es si lo que nosotros buscamos, ¿no? Eh, como, como requerimiento a ser satisfecho, el mercado realmente lo tiene de esa manera, lo puede ofertar. Ese es un punto. El segundo punto es también saber cuánto nos va a costar satisfacer esa necesidad, es decir, el valor que pueda eh, determinar el mercado, ¿no? En función a nuestras exigencias. Son los puntos principales, ¿no? Una vez determinados estos puntos, ya normativamente viene a darse una aprobación de expediente por parte de los funcionarios de la entidad. Y una vez que ha surgido esto, se va a designar un comité, ¿no? A efectos de que inicie el proceso de selección, ¿no? Ese es el caso. En la fase de selección, que es como el número 2, se han hecho unas precisiones que quizás puedan parecer de alguna manera, no sé, simplemente precisiones, pero en verdad tiene una razón de ser. Quizás más adelante nos podamos dar cuenta de la misma. ¿Por qué? Porque cuando en la operatividad de la norma, evidentemente los funcionarios públicos van ejerciendo su labor, ¿no? Propia de todas estas actividades propias de la contratación, muchas veces son cuestionados, ¿no? Por los órganos de control, básicamente, ¿no? Y a veces por cierta, digamos, terminología, a veces somos sometidos a muchos procesos engorrosos que son conocidos como procesos disciplinarios, ¿no? O observaciones por el órgano de control. Porque en ese sentido yo considero relevante, sinceramente, a pesar de que parezca simplemente una denominación, de que, por ejemplo, en el caso de contratación directa,
se haya precisado que el mismo es un procedimiento no competitivo, ¿no? Porque su naturaleza misma eh, conlleva eso. No puede ser un proceso competitivo porque evidentemente eh, la definición de contratación directa conlleva eso. Es decir, como su nombre lo dice, es directo la contratación, ¿no? No implica que va a haber un proceso competitivo en el cual pudiesen participar dos o más proveedores, en el cual puedan ejercer su derecho de repente a observar, ¿no? O a apelar más adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza misma de la contratación directa lo está exigiendo. Porque, por ejemplo, podría ser una contratación directa de arrendamiento de inmueble. Entonces, evidentemente la entidad se entiende que previamente ha indagado y ha ubicado un inmueble que reúne las características que les permite satisfacer su necesidad de contar con una sede, si es que está buscando una sede institucional, o ha encontrado un inmueble, ¿no? Que va a satisfacer sus necesidades de repente de almacenamiento, ¿no? Ya sea por ubicación geográfica, por espacio, por infraestructura en sí. Entonces, eh, no tiene sentido eh, el hecho de que permita ser competitivo por cuanto esas características son casi únicas, ¿no? De alguna manera. En cambio, por otro lado, tenemos procedimientos competitivos que son los que casi comúnmente se han venido manejando con la norma anterior, ¿no? En su nombre lo tenemos ahí, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, comparación de precios, selección de constructores individuales, de acuerdo marco. Y como número 3 tenemos la fase de ejecución contractual, ¿no? Eh, en realidad, en mi opinión y en mi experiencia, yo les puedo decir que realmente es la fase más importante, creo, de todo el proceso de contratación, porque es ahí donde se evidencia eh, la relevancia de que todo lo previo tenga que haber sido bien llevado a cabo, ¿no? En particular la fase uno que son de actuaciones preparatorias y requerimientos, porque ahí es donde se va a observar si la ejecución se lleva tal cual estuvo seleccionado y firmado el contrato según los términos de referencia. Eh, si va a conllevar a hacer alguna modificación contractual, ¿no? De corresponder. Y si van a tener que aplicar, de ser el caso, las penalidades que pudiesen corresponder también, ¿no? Entonces, y lo más importante, sobre todo, que se lleve la ejecución en el plazo que se ha considerado, ¿no? Porque ese es un principio de oportunidad. No tendría mucho sentido de que, habiéndose considerado un plazo, por decir un ejemplo, de 2 meses de prestación, ¿no? El mismo se desarrolle luego, por diversos motivos, ¿no? En 4 meses, ¿no? Duplicando el plazo. Porque ya eh, la finalidad que debe cumplir esta contratación quizás carezca de oportunidad. Entonces, es muy importante que en la etapa de ejecución contractual se vele por el cumplimiento del plazo también, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? En la siguiente diapositiva. A ver. Ya, en la presente diapositiva, como se dijo al inicio también, se trata de evidenciar la importancia del requerimiento en sí, ¿no? Guarda mucha similitud con las definiciones o conceptos formulados en la normativa vigente aún y en anteriores, ¿no? Siempre un requerimiento debe partir de un área usuaria, que es el que busca satisfacer su necesidad, ¿no? Igual en la normativa vigente se señala o se precisa que puede ser formulado por el órgano encargado de las contrataciones a solicitud del área usuaria, pero evidentemente aprobado por el área usuaria, ¿no? O que se... Ahora, es poco raro que el órgano de contrataciones en la práctica formule porque no es conocedor de ciertas materias. Tendría que ser un tema muy, no sé, no quiero decir simple, pero
precisa de sus características y requisitos funcionales, ¿no? Y precisar también las condiciones en las que va a ejecutarse esa contratación. No puede dejarse, digamos, a la ambigüedad, ¿no? O a las imprecisiones. Debe de ser muy preciso en lo posible, ¿no? Eh, bueno, esta necesidad, este requerimiento debe plasmarse a través de un documento, ¿no? Ese documento en las entidades puede denominarse memorándum, no sé, oficio, no sé, lo que corresponde como lo maneje la entidad dentro de su organización interna, ¿no? Pero sí debe ser plasmado físicamente o materializado en un documento. Este requerimiento, bueno, evidentemente es aplicable para cualquier tipo de necesidad que sea de bienes, servicios en general, obras, ¿no? O consultorías. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siguiente diapositiva. Buenas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me escucha? Sí, doctor, Buenas. le escuchamos. Sí, por favor, Sí, le lidera. ¿Me escuchamos. puede poner la diapositiva, por favor? No, no se visualiza ninguna diapo. A ver, un ratito, por favor. Ya, voy entonces yo a programarlo de acá. Ahora se puede visualizar, disculpen. No se visualiza nada. Ahora sí, ya estamos otra vez. Disculpen las interrupciones. Ya, nos quedamos en esta diapositiva respecto a los requerimientos y su formulación, ¿no? Evidentemente, en los requerimientos, ¿no? A la hora de la formulación, nuestra actuación debe ser, digamos, lo más transparente posible, lo más íntegra, ¿no? Sin eh, prestarnos a algún sesgo, ¿no? Hacia algún interés en particular. En ese sentido, nuevamente se fue la diapositiva. En ese sentido, este, a ver, ya. Bueno, hasta que regrese la directiva les voy dando la pauta, ¿no? De lo que dice esa diapositiva. Eh, en el entendido de que vamos a formular requerimientos, la misma debe considerar de manera objetiva y razonable solamente condiciones y características que no impliquen sesgo alguno, ¿no? O privilegio alguno a determinado proveedor o marca o característica de un bien. Por eso, las mismas no deben ser desproporcionadas, irrazonables e innecesarias, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Poner para un determinado grupo electrógeno que alguien pudiese querer adquirir, ¿no? Para su entidad o para una obra en particular. Eh, Deben ser lo más abiertas posible, ¿no? Que permitan la mayor concurrencia, ¿no? De proveedores y marcas. No poner eh, condiciones exclusivas de una determinada marca. ¿Por qué? Porque no estaríamos justificando, ¿no? Salvo que técnicamente por ahí se precise de que esa característica es esencial, básica, ¿no? Porque si fuese de un tipo, no sé, pues complementario, no tiene sentido
acotar de esa manera, ¿no? El requerimiento, ¿no? Ahora, otro tema que se señala también en la presente diapositiva es, dice, se debe analizar la necesidad de contar con prestaciones accesorias según su naturaleza. Claro, normalmente esto a qué punto se refiere, eh, estimados, ¿no? Se refiere básicamente, por ejemplo, a cuando algún tipo de bien requiere, por ejemplo, las prestaciones accesorias son por lo general los mantenimientos que se pueden dar a determinado equipamiento, ¿no? O algún tipo de soporte o capacitación. Ahora, uno debe evaluar si la contratación que va a realizar requiere en realidad dicha prestación accesoria o no. Yo les puedo contar dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno va a adquirir, por ejemplo, un grupo electrógeno para su entidad, porque lo necesita, normalmente yo, por ejemplo, en mi caso, recomendaría que la misma sí considere prestaciones accesorias como mantenimiento. ¿Por qué? Y capacitación tal vez también. ¿Por qué? Porque dicho bien, va a formar parte de mi patrimonio institucional y va a estar, digamos, a, al uso, ¿no? De un periodo de tiempo largo en mi institución. Entonces, por tanto, se requiere o consideramos necesario que se haga un mantenimiento. Es como cuando uno se compra un auto, ¿no? Por lo general quisiera que tenga un mantenimiento por lo menos por 1 año o 2 años. Pero pueden darse las situaciones que, por ejemplo, también para el mismo tipo de bien que le acabo de mencionar, considere que no voy a no voy a contratar como prestación accesoria de mantenimiento. ¿Por qué? Siempre que, por ejemplo, dicho grupo electrógeno, por alguna situación particular, vaya a ser, llamémosle, transferido, ¿no? A otra institución. Entonces, eh, yo no debería contratar el mantenimiento porque mi labor propia, ¿no? De contratación eh, culminaría cuando yo adquiero el bien, porque el mismo después va a ser transferido a otra entidad. Y esa otra entidad se debería encargar de la misma, ¿no? Ya de contratar un mantenimiento como corresponda para dicho bien. Entonces, uno debe analizar eso, digamos, el sentido y el fin de dicha contratación. Hay que tenerlo presente porque eso puede, pues, conllevar al hecho de eh, hacer complejizar quizás, ¿no? El proceso de contratación y no hacer un uso muy eficiente de los recursos públicos, ¿no? Ahora, la última, ¿no? Que muestra en esa diapositiva tenemos, dice, el expediente técnico identifica riesgo y disponibilidad del terreno. Bueno, eso ya ha estado desde la normativa, por lo menos la que está vigente, la 3225, ¿no? Pero sí suena, o mejor dicho, sí tiene un sentido muy importante de que se pongan los riesgos en los cuales se puede incurrir durante el desarrollo o ejecución de la obra en sí, porque eso minimiza, ¿no? Digamos, las posibles demoras que se pueden dar ante la ocurrencia, ¿no? O presencia de dicho riesgo, o también nos permite, eh, digamos, qué acciones adoptar o tomar ante la ocurrencia de la misma, ¿no? Y también quién o quiénes serían los responsables, ¿no? De mitigar o atender dichos riesgos, porque esas son las características que se deben poner en esa parte que digamos, va a la redundancia, forma parte del expediente técnico, ¿no? Donde, como les vuelvo a repetir, se debe identificar qué tipo de riesgo es, cómo ocurriría y quiénes son los responsables de atención de la misma, ¿no? Porque imaginemos, si no hiciéramos esas precisiones, eh, tanto entidad como contratista se van a mirar la cara y de repente van a decir, conmigo no es. Evidentemente, todo el mundo va a querer, como se dice, sacar cuerpo, ¿no? Del tema y no asumir sus responsabilidades. Por eso es de suma importancia que eh, forme parte del expediente técnico, el cual evidentemente a la hora de convocatoria va a ser información relevante para las partes, ¿no? Y otro tema también importante para el desarrollo primero para la formación del requerimiento y se verá a posteriori para la ejecución de la misma, es que la disponibilidad del terreno esté realmente acreditada, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales en las obras se asume o se
no se consigna con un documento fehaciente, ¿no? De que exista dicha disponibilidad de terreno y digamos, se deja a discreción de que cuando ya se dé la buena pro y se esté por firmar el contrato, como ya habrá transcurrido un buen tiempo, será tiempo más que suficiente para que allí se pueda contar con el disponibilidad de terreno, cosa que no debería darse porque evidentemente no es lo correcto, ¿no? Y digamos, se juega mucho con las probabilidades. Lo ideal es que, o lo correcto más que ideal, de que la disponibilidad de terreno esté desde el expediente técnico. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá vamos a ver, bueno, la diapositiva anterior marcaba qué cosa, las fortalezas, ¿no? Que de la reforma al régimen de contratación pública, ¿no? Entre ellas podemos mencionar que en la fase de actuaciones preparatorias que estábamos hablando de la fase uno, ¿no? Ahora la normativa que entrará en vigencia, la 32069, que entrará en vigencia de aquí al 22 de abril, establece lo que se conoce como una especie de estrategia de contratación. Ese es el término que está utilizando actualmente, ¿no? ¿Y en qué consiste? La misma consiste básicamente en calcular los costos llamémosle, del ciclo de vida de la contratación. Por ejemplo, como bien hablamos en la diapositiva anterior, mantenimiento, disposición final, capacitación, operación, ¿no? O sea, debemos ver si dicha contratación, por ejemplo, en el caso de un bien, va a requerir esto, ¿no? Entonces, por eso dice estrategia de contratación. O sea, vamos a hacer una especie de análisis, planificación para efectos de ver si dicha contratación tiene la necesidad de contar con estas características. Otro punto es priorizar la calidad de las contrataciones. Es decir, a la hora de que tengamos la propuesta, ¿no? O la oferta, como se lo conoce, ¿no? Se evalúe la calidad de la misma, es decir, qué es lo que se está ofertando y priorizar. El tercer concepto es la sostenibilidad social, ambiental y económica de la contratación. Son conceptos que ya se han venido llevando a cabo desde la normativa anterior, ¿no? O vigente todavía la 3225, pero que le vuelven a poner énfasis, ¿no? Y el último punto, como le decía acá, contratar de forma oportuna, ¿no? Que es algo que en realidad eh, nuevamente se está llevando digamos, a resaltar, que es lo importante en realidad. Es lo importante porque este, eso es un poco lo que se está dejando de lado, ¿no? Se han dado múltiples ampliaciones de plazos, sobre todo en obras y en general en cualquier tipo de prestación, y no se ha visto que no solamente es que se termine, digamos, en la calidad de vida, ¿no? Es decir, por las características, condiciones, como se ha señalado en los términos de referencia o especificación técnica, sino tan importante como eso es que sea en el plazo debido, ¿no? Y quizás no sé qué tanto sea pertinente el ejemplo que yo siempre doy cuando trabajo con diversas personas, es como decir, uno puede comprar quizás en el rubro de salud, ¿no? Puede comprar la medicina al mejor precio posible, ¿no? Con las mejores condiciones, pero si esa medicina no llega a tiempo en el plazo establecido que se requiere o se necesita, la verdad que carece de sentido dicha contratación. ¿Por qué? Porque si esa medicina no llegó en el plazo, ¿qué le puedo decir? De un mes en el cual se tendría que atender toda una campaña de salud, esas personas que son los beneficiarios finales, lo más probable es que ya no lo necesiten. Y ya no lo necesiten no porque ya se hayan curado quizás, sino porque evidentemente lo más probable es que quizás ya esas personas hayan fallecido o estén en una peor condición que ya ese medicamento no les sirva. Entonces, siempre debemos pensar que tan importante como que cumpla las condiciones que se han puesto en los términos de referencia o especificación técnica y que estas son lo más abiertas posible, no tan sesgadas ni direccionadas como se conoce, es que la contratación se lleve en el plazo debido, ¿no?
Ahora, acá tenemos una especie de pirámide, ¿no? Que enfoca los tres principios eh, primordiales, ¿no? Que son el principio de eficacia, que evidentemente es conocido que busca el logro, ¿no? El objetivo inicial. La eficiencia, que es, al menos, digamos, conseguido ese logro, se haga ese logro se haya conseguido con el menor uso de recursos o con el uso normal de recursos, pero habiéndose producido más u obtenido más, ¿no? Y el principio de economía, es decir, reducir costos manteniendo la calidad, es decir, tratando de evitar costos de transacciones innecesarios, ¿no? Eh, bueno, hay un dato ahí al lado de la pirámide, ¿no? Que es un dato que se obtiene del OCE, ¿no? De CONOCE, que es una fuente, señala que más de 3.000 entidades contratantes de los tres niveles de gobierno realizan alrededor de 49.850 procedimientos diarios. ¿Se pueden imaginar la barbaridad de transacciones que es esto? Evidentemente, eh, es bastante complejo y el nivel de monetario que se debe mover ahí, ¿no? Es por eso que ahí radica la importancia de la contratación pública. La siguiente diapositiva, por favor. Ya nos falta poco para culminar. Miren, ya esta es la fase 2, ¿no? Que en la anterior era la fase 1 de los actos preparatorios. En la fase 2 de selección hay diversos mecanismos, ¿no? Que para, como se dijo en un momento, los procedimientos competitivos y no competitivos, pero acá digamos, se hace una especie de eh, desagregación por ciertos conceptos genéricos, ¿no? Quizás en la forma de atención y en la cuantía involucrada y la estrategia que uno puede utilizar, ¿no? La compra centralizada, bueno, como lo señala acá, es posible, dice, encargar toda la fase del proceso de contratación, o sea, es decir, los actos preparatorios, eso mi precio no era muy competitivo. Después tenemos la compra pública de innovación, ¿no? Es situaciones muy particulares cuando en algún momento quizás alguna entidad requiera una solución innovadora, ¿no? A alguna problemática pública y por ende los proveedores deberán formular su oferta en base a un tema de investigación y desarrollo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, estamos en la etapa de la ejecución contractual, que es la tercera fase. Esta es una parte muy interesante, ¿no? Les voy a tratar de resumir. Normalmente, bueno, todos los actores que trabajamos en la contratación pública de manera interna, es decir, los que pertenecen a la entidad, eh, somos, digamos, no muy bien tratados a veces, ¿no? No, como se dice, no nos dan la palmadita en la espalda ante nuestra actuación, que muchas veces tratamos de que todo salga lo mejor posible, invertimos muchas horas, hombre, mucha dedicación. Sin embargo, al parecer ya en estos tiempos la norma está tratando de recoger ciertos, ciertos incentivos, ¿no? Para que el profesional se desarrolle de la mejor manera. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, bueno, si bien no lo dice acá ahorita, está en la siguiente posición, pero unos incentivos también es para que el proveedor actúe de la mejor manera, ¿no? Sobre todo para el caso de proveedores de obra que son donde están las inversiones más fuertes, ¿no? Como le decía en las diapositivas anteriores, miren, acá dice, por culminación anticipada de fechas programadas de uno o más componentes de la obra. Es decir, se está tratando de que el proveedor se vea incentivado, motivado a que si bien en el expediente técnico puede decir que todo termina en 6 meses, por un tema de eficiencia, ¿no? El proveedor mismo lo puede culminar antes, evidentemente sin perder la calidad técnica, pero eh, justamente ese hecho va a ser de alguna manera reconocido porque va a tener un incentivo económico, cosa que nunca antes se ha dado, ¿no? Y por ende, más bien, los proveedores lo que buscaban era dilatar, ¿no? Y de ahí sacar de repente un mayor margen de ganancia, porque el hecho de ampliación de plazo, por lo general, quizás podría también acreditar de que se paguen mayores gastos, de que se incurra en un adicional, ¿no? En fin, una serie de cosas que, como le dije al inicio de esta participación,
no se va a cumplir con el principio de oportunidad, ¿no? A veces uno simplemente en su comunidad, en su barrio, en su ciudad, ve que para hacer un tramo de una pista de 5 o 10 cuadras se demora una eternidad, cuando eso quizás en realidad debería ser en un plazo mucho más razonable, ¿no? Más corto. Pero hay, como se dice en la práctica, incentivos perversos. Mientras que acá la norma ahora está tratando de buscar que los incentivos sean realmente lógicos, razonables, ¿no? Motivadores. Eh, bueno, también hay otro tema que dice la regulación específica permitirá atender emergencias de manera más eficiente. Ahora se ha considerado que también puede darse una compra centralizada de emergencias, ¿cierto? Es bueno. También va a haber un acuerdo marco de emergencia o disposiciones especiales para ahora. Es bueno porque a veces el tema de la emergencia en realidad a veces es muy cuestionado por los órganos de control, ¿no? Y piensan que es muy fácil ser a veces director técnico de partido, ¿no? Y, y no ven la urgencia o la complejidad que conlleva esto. Bueno, los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Están señalados acá. Hay la creación de un registro, ¿no? Y la Junta de Resolución de Disputas obligatoria ahora en obras mayores a 10 millones, ¿no? Y se financia como parte del presupuesto de inversión. Es claro, ¿no? Debe estar considerado como parte del presupuesto de inversión o del expediente, porque esto se va a dar justamente durante la etapa de ejecución de dicho proyecto o de dicha obra. ¿Sí? A ver, bueno, la siguiente posibilidad es el final de la misma. Les agradezco haberme escuchado. Si tienen alguna consulta, no sé si será en este momento o al final de todos los expositores, pero espero que les haya servido. Estas diapositivas son realmente, me parece, ilustrativas, ¿no? Espero que las puedan recoger. Es un apoyo que he recogido del Ministerio de Economía en un evento que se ha dado hace 2 semanas. ¿Ok? Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del ingeniero Edwin Revilla por su análisis detallado sobre las actuaciones preparatorias en el marco de la nueva ley de contrataciones del Estado. Como bien lo ha señalado el ingeniero, la planificación adecuada es crucial para garantizar procesos eficientes y transparentes en la gestión pública. Si en una fase preparatoria que sea bien estructurada y transparente, cualquier contratación pública puede estar destinada al fracaso desde su origen. Ahora bien, abrimos la ronda de preguntas para los participantes si desean hacer alguna pregunta al expositor. ¿Puede? Doctor Álvarez, claro. Bien, para el ingeniero Revilla, en principio agradecer el tema de su exposición. Conozco de su cualidad profesional y de su valía, y justamente por la experiencia en múltiples entidades en las que ha podido trabajar y laborar, quería hacer una consulta en cuanto al tema de la integración de sistemas que está planteando ya la ley y el reglamento que ha sido aprobado. Y ahí viene una preocupación personal. Si ya era bastante difícil para los operadores logísticos el tema de la identificación de necesidades a partir del código CUPSO, los interfaces entre SIGA y SEAF, las caídas muchas veces del sistema del SEACE, las incompatibilidades del pack inicial con los modificados, colgar los resúmenes ejecutivos a veces para procedimientos de selección. ¿Servirá un sistema único como se piensa hacer como el tema del plan de CO? Y dos, ¿cómo se definirían o cuál sería la recomendación para definir el tema de identificación de individualización de necesidades a partir de temas de gestión, ¿no? Y yo creo que los sistemas por sí solos y separados no han funcionado, ¿no? Y quien es logístico y me está escuchando va a entender el punto álgido de esta preocupación, pero no sé si vamos a lograr la denominada eficiencia, ¿no? Con la nueva normatividad a partir de la unificación de sistemas, ¿no?
¿cuáles serían sus recomendaciones o cuál sería su opinión personal? Quizás sea una tendencia a la cual los logísticos tengan que adaptarse, ¿no? Muchas gracias. Eh, un gusto escucharte, Carlitos. De verdad que me siento alegre de escucharte y que estés acá presente. Te agradezco la pregunta. Mira, en mi opinión, sinceramente creo que es lo que todos tenemos como ideal, ¿no? Que debería haber un sistema, llamémoslo, relativamente integrado, ¿no? Pero en la práctica no se va a dar, pues, ¿no? Es difícil porque, por citar algunas situaciones nomás, por ejemplo, no sé si dentro de los participantes están bastantes que trabajan en el sector público, pero es como citar, por ejemplo, el famoso CIAF. El famoso CIAF sigue siendo, si bien maneja todo el tema financiero, hasta la fecha, ¿ya cuántos años van? Van por lo menos 15 años, creo, y nunca, no se integra hasta ahora con otros sistemas, ¿no? Siempre dicen que se va a integrar con el SIGA, pero no. Al final son como dos islas, siempre. De alguna manera tienen una famosa interfase, pero no es uno solo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. ¿Quisieran tenerlo todo junto? Sí. Ahora, también han puesto el cuadro multianual de necesidades tratando de integrar, también es una idea, ¿no? Pero bueno, son experimentos, creo yo, que a la larga habrá que ver con el tiempo qué tanto resultan. Yo pienso que en el papel se ve bonito, pero en la práctica es complicado porque, por ejemplo, no me van a dejar mentir los que son operadores, el cuadro multianual es como si fuese un prepack, ¿no? Está todo metido ahí. Si no está ahí, hay que hacer toda una modificación. Y entonces eso conlleva tiempo en la práctica. Aquellas instituciones que sean grandes, como un ministerio, por ejemplo, estar haciendo a cada rato modificaciones porque no todo está en el pack o no todo está en el cuadro multianual inicial, conlleva pues ciertas ineficiencias, ¿no? Entonces, ahora el SEACE mismo, como bien tú lo has dicho, que, el SEACE de por sí ya es pesado. Tratar de integrarlo con las contrataciones menores a 8 que ahora son contratos menores es complicado, pero es parte de lo que digamos, los legisladores han contemplado, ¿no? Y esperemos que de alguna manera traten de salvar el momento y que si bien en el papel parezca que es más dirigente todo, eso vaya de la mano con los sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, hoy día mismo se ha caído también el acuerdo marco para compra de pasajes, ¿no? Entonces, esas cosas que no deberían pasar y, y digamos, tener uno la confianza en de que nuestras operaciones se van a llevar de manera inteligente, eficiente, en la oportunidad que el caso amerita. Porque yo soy muy convencido de que si no es en la oportunidad, por más que haya hecho lo que haya hecho, conseguir el mejor precio, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Y eso conlleva a una gran consecuencia, ¿no? No se cumple a la larga una meta y objetivo como se ha deseado, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Bien, si no tenemos otras preguntas por parte del público, pasamos a la segunda exposición. Eh, la segunda exposición estará abordada por la magíster Elsa Panta Imán, una destacada especialista en contratación pública y gestión administrativa. Es magíster en gestión pública e ingeniera de sistemas con una sólida formación en herramientas tecnológicas aplicadas a la administración del Estado. Cuenta con amplia experiencia en contrataciones públicas, con dominio y manejo especializado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, el SIGA, los catálogos electrónicos de acuerdo macro, Perú Compras, así como en ofimática aplicada a la administración pública. Además, posee una certificación OCE, lo que le respalda su alto nivel de conocimiento en procedimientos de adquisición estatales y su experiencia en logística, seguimientos y evaluación de la inversión pública. Actualmente se desempeña como especialista en procedimientos de selección en el despacho presidencial, desempeñando un papel clave en la optimización de los procesos de adquisición dentro del aparato estatal. La ingeniera Elsa Panta nos abordará el tema procedimiento de selección en la nueva ley de contrataciones del Estado. Ingeniera, la palestra es suya. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todo el público en general y mi agradecimiento al Grupo Lidera por esta oportunidad de compartir mis conocimientos. Bueno, paso a compartir pantalla
porque he preparado un breve PPT, ¿no? Con los cambios en la Ley General de Contrataciones Públicas. Por favor, ¿me permiten compartir pantalla? Listo, doctora. Ya está habilitado, ingeniero. Listo, un segundo. Listo. Bueno, como lo mencionaron, el tema que voy a exponer es respecto a los procedimientos de selección en la nueva ley de contrataciones, ¿no? Mencionamos los nuevos cambios que existen en esta ley general número 32069, la cual regula los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras en el sector público. Ante estos cambios importantes, ¿no? Que se han dado, lo cual requiere o bueno, se proyecta para mejorar este sistema en general, mejorando con a través de la transparencia, eficiencia y equidad en los procesos de contratación. Respecto al proceso de contratación, ¿no? Que mencionó el ingeniero Revilla, tenemos que el proceso de contratación es un conjunto de etapas y actividades desarrolladas por las entidades contratantes, ¿no? Que ahora se denominan así, entidades contratantes, y cuyo objeto es abastecerse de bienes, servicios u obras, el cual consta de tres fases, las cuales paso a mencionar, ¿no? Tenemos las actuaciones preparatorias. El tema en mención que voy a detallar es selección y a continuación ejecución contractual. Respecto a las actuaciones preparatorias, ¿no? Como resultado de la exposición anterior, estas actuaciones preparatorias se generan, ¿no? Con todos los actos previos y se obtiene pues el expediente de contratación, el cual pues es preparado por el hoy DEC, ¿no? Que viene a ser la dependencia encargada de las contrataciones y anteriormente llamado el OEC, el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Para ello, la DEC verifica que dicho requerimiento cumpla con las disposiciones de la normativa, ¿no? La cual es en algún momento pues propone mejoras considerando, no sé, referente a el contenido de dicho requerimiento, el cual es solicitado por el área usuaria, ¿no? Esta área usuaria pues ha preparado dicho requerimiento de acuerdo a su necesidad y bueno, si bien es cierto la finalidad pública que cumpla con esa contratación. El objeto pues de este requerimiento se determina en función a la naturaleza de la contratación y en este caso pues involucran diversos tipos de prestaciones. Para ello, una vez generado el expediente de contratación de acuerdo a su cuantía, tenemos a los tipos de procedimiento de selección, los cuales en la nueva normativa se han denominado procedimientos de selección competitivos y los han clasificado como licitación pública y concurso público. Para el caso de licitación pública, también en el nuevo reglamento contempla pues que esta modalidad de licitación es para bienes especializados y las licitaciones también se toman como abreviadas, ¿no? Este tipo de abreviadas pues se da dentro del nuevo marco de la ley. Se trata de adquisiciones de bienes según las cuantías establecidas pues en la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Del presente año fiscal. También pues se trata de bienes homologados, de bienes de rehabilitación y reconstrucción posterior ante emergencias y desastres.
¿no? Luego tenemos otras modalidades diferenciadas, las cuales pues se han contemplado para ello la compra pública precomercial. Esta compra pública precomercial se trata de la contratación de soluciones innovadoras que comprenden investigación y desarrollo, ¿no? Y la creación de prototipos o las primeras pruebas de estos con independencia de su cuantía. También tenemos la modalidad de asociación para la innovación. Esta contratación de soluciones innovadoras es la que no se encuentra en el mercado, ¿no? Existiendo aún, son pasibles de ajuste y de adaptación y mejora. Sí. También tenemos la habitual comparación de precios, ¿no? Este tipo de modalidad diferenciada es la que se trata de bienes o servicios cuya oferta en el mercado es estándar, las cuales pueden ser entregadas o implementadas en un máximo de 5 días hábiles, ¿no? Sin necesidad de ser fabricadas, producidas o modificadas, siguiendo pues la descripción particular de las entidades contratantes, ¿no? También tenemos la subasta inversa electrónica, que es la que manejamos actualmente, ¿no? Esta subasta inversa electrónica, pues, forma parte de otras modalidades diferenciadas, tal cual lo ha denominado, pues, la nueva normativa. Y el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Para ello, lo que la nueva normativa ha considerado como procedimientos no competitivos, ¿no? Son los que la entidad contratante puede realizar una contratación directa con un proveedor. ¿Y cuando se da este caso? Pues estos casos se dan cuando estamos frente a una contratación entre entidades, ¿no? Es aquella cuando a aquella entidad contratante que actúe como proveedor no debe ser una empresa del Estado o realizar actividades empresariales de manera habitual. Tenemos el caso llamado situación de emergencia, pues, ¿no? Estas están dentro ante desastres, ¿no? Que se pueden dar en casos fortuitos. Tenemos la situación de desabastecimiento. En este caso, en esta situación se configura pues ante la ausencia inminente de un determinado bien o servicio, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible, lo cual puede afectar o no, o impide la operatividad dentro de una entidad contratante en el cumplimiento de sus funciones. Tenemos cuando es el caso de proveedor único, ¿no? Este caso, pues en este caso se verifica, pues, que los bienes, servicios o consultorías solo se pueden dar, pues, de un determinado proveedor en el mercado, pues, peruano para este caso, ¿no? Debido a patentes vigentes, pueden darse permisos o exclusividades de distribución, ¿no? Esos podrían darse para contratar un proveedor único. Asimismo, tenemos los servicios personalísimos. Es en estos casos cuando se pueden contratar servicios profesionales. Podríamos poner de ejemplo, pues, ¿no? Artísticos, un caso de artistas o científicos o tecnológicos. Para este caso, pues, son prestados por personas naturales, ¿no? Pero para ello la entidad contratante debe sustentar, ¿no? Dichas condiciones, ¿no? Especificar, pues, la especialidad del proveedor, ¿no? Y para qué está relacionado su conocimiento profesional, ¿no? O el conocimiento artístico, científico, tecnológico, el cual, pues, debe permitir satisfacer la complejidad del objeto contractual, así como la experiencia que se presente de, reconocida en la prestación del objeto de dicha contratación. ¿No? Para ello también tenemos el servicio de publicidad para el Estado y financiamiento público indirecto. En este supuesto, pues la contratación de los mencionados servicios corresponde a aquellos que se prestan ante los medios de comunicación. Tal es un ejemplo, pues, la publicación de alguna norma legal, ¿no? En el peruano, ¿no?
Solamente este servicio va a ser prestado por un diario, pues no, no para este caso el diario que he mencionado. También contamos con la contratación de bienes o servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación. Este tema pues es nuevo, ¿no? Y se da para efectos de la configuración de este supuesto, pues, ¿no? En el cual la entidad contratante verifica que, bueno, ciertas condiciones, ¿no? Que se trate de bienes y servicios directamente utilizados en las actividades, pues, de investigación y desarrollo, así como que deben de ser innovadoras. Así también la entidad, pues, que se encuentre en el nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SINACTI, ¿no? Que es una entidad, pues, respecto a todos estos temas de investigación, innovaciones. También contamos con para el caso de la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada. Esta contratación se puede dar, pues, en la cual se incluye la prestación de acondicionamientos destinados a habilitar un espacio adecuando las disposiciones, las dimensiones, ¿no? Respecto a la necesidad de dotación de instalaciones y equipamientos en los cuales posibiliten a una entidad, pues, realice sus funciones adecuadamente en algún inmueble en particular. También tenemos la contratación de servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores y miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. No, esto se denomina lo que es la defensa legal, ¿no? De los funcionarios, lo cual mencionaba el ingeniero Revilla, ¿no? Que están expuestos por lo general, pues, a muchas observaciones del órgano del control interno y más aún de la Contraloría General de la República. Tenemos asesoría legal o técnica en la defensa de las entidades mismas, ¿no? En procesos arbitrales o judiciales, ¿no? La Procuraduría Pública o la que haga sus veces sustenta dicha necesidad de contratación ante una adecuada defensa de intereses del Estado. Asimismo, contamos con prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo, ¿no? Este caso, pues, procede cuando se ha iniciado la ejecución de las prestaciones del contrato resuelto o declarado nulo. El área usuaria, ¿no? En coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, ajusta el requerimiento solo en aquellos aspectos que resulten necesarios para viabilizar la contratación. También tenemos la contratación de servicios de capacitación de interés de la entidad contratante con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas. Pero para ello deben existir ciertas condiciones, ¿no? Una de ellas se puede citar que en caso el proveedor sea una institución o entidad educativa nacional, esta debe encontrarse acreditada conforme a las normas emitidas por el sector educación a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, o ya sea el caso en que el proveedor sea una entidad extranjera. En este caso, pues debe tratarse de un organismo internacional especializado y acreditado por una agencia extranjera acreditadora, ¿no? Conforme a los ciertos lineamientos, ¿no? Emitidos también en el CINEAS. Y finalmente, contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la PNP y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional, denominado SINA, los cuales pueden ser declarados de carácter de secreto militar o de orden interno. ¿No? En este caso, pues, no es aplicable a la contratación de bienes, servicios u obras de carácter administrativo u operativo, los cuales sean necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y componentes del SINA. ¿No? Esta opinión ha sido favorable por la Contraloría General de la República y se sustenta en la comprobación de la inclusión del objeto de la contratación en la lista de los bienes, servicios y obras realizadas por las
por dichas entidades, ¿no? Esto es básicamente los procedimientos de selección no competitivos, ¿no? Volviendo al- la licitación pública, ¿no? Y sus etapas. Tenemos que dichas etapas pues han variado con respecto a la norma actual vigente, ¿no? Tenemos, para el caso de convocatoria, bueno, permanece. Tenemos también el registro de participantes, permanece. El cuestionamiento a las bases, que llamamos las consultas y observaciones, ¿no? Ahora se denomina cuestionamiento a las bases, ¿no? Para este caso, pues es donde los postores realizan sus consultas, sus observaciones, ¿no? Ante consultas vienen a ser para los proveedores, pues, las aclaraciones, ¿no? A las especificaciones o términos de referencia, ¿no? A las bases que se encuentran incluidas en las bases estandarizadas, ¿no? Y para ello, pues, estas bases están dentro de un rango de fechas, en un cronograma, ¿no? Y contienen, pues, las consultas, las observaciones y finalmente, pues una vez absueltas dichas consultas y observaciones, se integran dichas bases. Luego han incorporado la etapa de precalificación. Dicha etapa pues contempla el diálogo competitivo y negociación dentro de esta fase de selección. Finalmente, pues ello conllevaría evaluar las ofertas técnicas y económicas, ¿no? Dentro de esta presentación del diálogo competitivo. Y como adjudicación para la innovación, para estos dos casos, licitación pública y concurso público, pues no, finalmente recae sobre un otorgamiento de la buena pro. Y respecto a los plazos, en esta fase, pues se ha considerado días hábiles, ¿no? Y no se considera días hábiles, obviamente, a los días sábados, domingo y feriados y los declarados no laborables para el sector público. Este plazo, pues, excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento, ¿no? En el caso, después de la culminación de la fase de selección, la fase de selección culmina cuando, ¿no? Termina con una firma de contrato, ¿no? Se suscribe el contrato una vez que el proveedor haya presentado los documentos obligatorios que se hayan incluido en las bases estandarizadas. Y en el caso, pues, que no se llegue a culminar el procedimiento, se cancele dicho procedimiento, allí culmina dicha fase, o se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro por alguna causa imputable a la entidad contratante, ¿no? Y bueno, no se perfecciona el contrato en ciertos supuestos, ¿no? Cuando el contratante pues no acude a perfeccionar, no acude perdón, a firmar, a suscribir el contrato dentro del plazo establecido, ¿no? El postor ganador pues de la buena pro puede requerir, cuando no se ha, en este caso la entidad contratante no ha cumplido con citar o en este caso elaborar el contrato, pues el postor ganador de la buena pro puede requerir dicho cumplimiento. Y es más, le puedo dar un plazo para dicho perfeccionamiento del contrato, el cual consta de 5 días hábiles contabilizados desde el día siguiente de haber sido requerido para proceder con dicho procedimiento, con dicho perfeccionamiento del contrato, pues. Y luego de vencido el plazo de otorgado, sin que la entidad contratante haya perfeccionado el contrato, el postor ganador deja de estar obligado a su suscripción o a la recepción de la orden de compra o ya sea de la orden de servicio. Y cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro.
También tenemos que si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, se puede requerir de manera sucesiva a los postores de acuerdo al orden de prelación que ocuparon en dicha evaluación de propuestas. Y finalmente, como un supuesto en la cual no se perfecciona el contrato es cuando se trata de una subasta inversa, ¿no? Se llama hasta el tercer lugar de prelación identificado en caso del segundo lugar no perfeccione el contrato. Esos son los casos de la culminación o no culminación, la culminación de la fase de selección en la no suscripción de contrato. Muchas gracias. Agradecemos a la magíster Elsa Panta por su clara exposición sobre los procedimientos de selección en la nueva ley de contrataciones del Estado. Es evidente que estos cambios buscan fortalecer la transparencia y eficiencia de la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Sin duda, los ajustes normativos plantean retos tanto para las entidades como para los proveedores, por lo que su correcta implementación será clave para los procedimientos de contratación pública. Ahora bien, pasamos a la ronda de preguntas. Eh, Vamos a abordar primero las preguntas que están dirigidas en el chat del Zoom, empezando por Jorge Villanueva Cerruti. Le traslada la pregunta a usted, ingeniera, y dice, ingeniera, buenas noches. De entre todos los procedimientos de selección no competitivos, ¿cuáles cree que tendrán mayor intervención por parte de la Contraloría en el ejercicio de sus funciones? Sí, buenas noches. Bueno, para comenzar, la Contraloría observa todo. No podemos decir que, bueno, en este caso los contratos menores, actualmente llamados contrataciones menores o iguales a 8 ITs, no los va a auditar o no los va a observar. Observa todo. Y no es que tenga por cuantía, clasifique aquellos procedimientos de selección. No, se observa en general todo. Bien, muchas gracias, ingeniera. Pasando a la siguiente pregunta que se visualiza en el chat. Daniel Sure Rivas pregunta, ¿se puede acreditar experiencia de ventas en el extranjero para participar en las contrataciones menores y mayores de 8 UITs? Bueno, en los casos de acreditar experiencia se pueden presentar documentos como contratos, constancias, certificados, comprobantes de pago, ¿no? Órdenes de servicios y dependiendo del idioma, pues deben ir acompañados de su traducción, ¿no? Y las cuales en este caso ustedes mencionan que han sido obtenidas en el extranjero y sí, es válido para participar en procesos de contratación pública. Muchas gracias, ingeniera, por absolver las preguntas. También agradecemos al ingeniero Edwin Revilla por compartir su conocimiento y experiencia en este tema tan importante que nos viene trayendo a colación el día de hoy. Agradecemos también a cada uno de ustedes por su participación y compromiso con las mejoras de las contrataciones públicas en el país. Les invitamos también a seguir conectados con Lidera para futuros eventos y capacitaciones dentro de este ámbito. No olviden registrarse en el formulario de Google Forms para recibir el material complementario y registrar su asistencia. Ahora bien, les cedo el uso de la palabra a, a Carlos Miguel para que pueda cerrar el evento. Muchas gracias por el pase, Miguel. Muchas gracias a todos por estar aquí, por permanecer junto a nosotros. Ha sido una noche totalmente llena de experiencias y llena de conocimientos nuevos adquiridos que esperamos podamos poner en práctica a lo largo. Como mencionaba Miguel, esperamos sigan conectados con Lidera. De igual manera, hacemos oficial el lanzamiento del curso virtual acerca de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la cual estaremos llevando a cabo en convenio al Centro de Constitución y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Apurímac. Este curso será lanzado para abogados, ingenieros, arquitectos y todos los profesionales interesados en el ámbito y en la rama. Esperamos contar con su participación y pueden encontrar mayor información en nuestras redes, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias por su participación y esto ha sido todo por esta noche. Gracias.